en Desayunos Informales y vamos a recibir al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, que decíamos es uno de los nombres que manejó Mujica como precandidato para las próximas elecciones por el Frente Amplio, pero además también decíamos, el diario El Observador hablaba de que rompió el protocolo en uno de los tradicionales almuerzos de ADM y él además lo quiere corregir en ese caso. Ministro, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Buen día. Lo rompió Nicolás Lucich, el moderador, en tal caso que le dio el micrófono. Sería así. Yo creo que no se rompió nada, fue una cosa nueva que se hizo, que yo fui a escuchar, como voy habitualmente, y particularmente cuando habla el sector empresarial u otros ministros. Y bueno, y en determinado momento el moderador, Nicolás Lucich, me hizo una pregunta a mí, en vez de hacer una pregunta a los expositores. Pedí permiso y hablé. Que eran 4 presidentes de las principales cámaras empresariales. Pedí permiso y hablé, y más. Después que terminé de hablar, me aplaudieron. Por eso creo que el artículo del Observador está flechado. Le pone color, dice. El tema era que falta para que el país siga creciendo. Yo creo que hay que seguir haciendo cosas. El país, por primera vez en la historia, lleva 15 años de crecimiento. Hay que ir a 1920 para encontrar 10 años de crecimiento seguido, y ahora llevamos 15. Y además se crece con mejora de los derechos, con mejora de los salarios, con mejora de las jubilaciones. Yo demostraba esta semana, por ejemplo, en un evento que justo compartimos con Daniel Martínez y con Carolina Cose en la Intendencia de Montevideo, que, por ejemplo, si uno compara 2006 con 2017, en el BPS hay 60.000 empresas más registradas en todo el país, unas 30.000 más en Montevideo y unas 30.000 más en el interior, y crecen en todos los tamaños de empresas. Por tanto, ¿tenemos problemas de empleo? Sí tenemos. Crecimos 300.000 empleos y ahora caímos 45.000. Pero caímos 45.000 después de haber crecido en 300.000. Y 300.000 empleos es una cifra muy importante porque es el doble de lo que creció la población del Uruguay. Por tanto, en estas horas se está entrando al Parlamento 2 proyectos de ley que justamente, por un lado, 20 millones de dólares se ponen para la creación de empleo, para subsidiar salarios de nuevos empleos, 15 millones de esos para crear en las empresas privadas empleos dependientes de obreros o empleados, y 5 millones para promover con subsidios de aportes y de impuestos a pequeñas empresas de emprendimientos juveniles, de jóvenes. Y además de eso, otros 5 millones más para fortalecer los programas de capacitación de la UTU a través del INEFO. Y hay que seguir haciendo cosas. Ministro, hoy hay una reunión importante por el tema del sector lácteo. ¿Cuáles son las expectativas que hay? Porque es un tema que se ha complicado bastante, ¿no? Más de lo que se suponía. Es un tema que estamos negociando intensamente. Por ejemplo, personalmente estuve reunido esta semana 2 horas con el directorio de Conaprole, estuve reunido 2 horas con los productores lecheros en su propia sede, con la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Intergremial y varias gremiales de tamberos del interior del país. Para este gobierno es fundamental la familia tambera, la familia y toda la cadena láctea del país, porque uno puede plantar soja un año y al otro año plantar trigo. Pero el tambo, si se cae del todo y se destruye. O sea, no hay industria láctea si no hay tamberos. No hay plan B. ¿Está bien? Entonces, bueno, estamos trabajando para eso. Se están haciendo distintas cosas. Estamos negociando. ¿Cuál es el escenario, lo que pasa para la industria láctea, después de lo que sucedió con Venezuela, por ejemplo? Y bueno, después de lo que sucedió con Venezuela, Brasil, que es un caos, ¿no? O sea, de Guatemala a Guatepeor. Fíjense ustedes, si estuviéramos en Uruguay, faltando 40 días para las elecciones, y el que va primero en las encuestas está preso, el segundo no lo quiere nadie. Fíjense lo que sería si estuviéramos en Uruguay y dentro de 40 días son las elecciones en este clima. En ese escenario. Pero además el ministro de Trabajo acaba de ser destituido por corrupción por Temer. Está bravo Brasil, ¿no? No se salva nadie ahí. Es complicado. A ver, depender de ellos, digo, es 14% de desocupación después de haber recortado derechos laborales. Bueno. Ahora, ministro, usted, a pesar del conflicto que está enfrentando el sector lácteo, ha dicho que hay baja conflictividad. Nosotros ayer le consultamos al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y bueno, compartimos lo que él decía para comentarlo a la vuelta.
¿Pero me van a dejar algo para hablar? Sí, sí, porque tranquilo. se me va el tiempo. Me habían dicho 8:30, arrancamos 9 menos 10 y... Los tiempos televisivos son así, ministro, lo escuchamos. Digamos, extendidos. La ronda más grande todavía no está extendida. Recién están en las primeras reuniones. Nosotros creemos que va a haber conflictividad. Dependerá mucho de cómo los empresarios se mueven dentro de la negociación. Nosotros tenemos toda la voluntad de buscar acuerdos. De hecho, en las últimas rondas del 2005 para acá, más del 90% de los consejos de salarios, digamos, han sido por acuerdo de las tres partes. Sí. Sí. Y en el caso rural, que abandonó los consejos de salarios, no es la primera vez que lo abandonó. El anterior lo abandonó. Y ahora quiere analizar una cláusula de retroactividad, de la cual no participó porque ya se había ido del Consejo de Salarios. Bueno, ministro, ¿cree que hay sectores que todavía pueden presentar conflictos de magnitud en esto de los consejos de salarios? Nosotros vemos como positivo el buen nivel de negociación y la baja conflictividad. O sea, sinceramente, nosotros esperamos en la ronda más grande de la historia de los consejos de salarios y además, al mismo tiempo, la rendición de cuentas en el sector público, esperábamos más conflictividad. La conflictividad que estamos teniendo particularmente, por ejemplo, es el sector lácteo. ¿No le da miedo hacer este tipo de declaración? Decir que me No, extraña a ver, que no haya conflicto. No, le pregunto porque es como, ¿no?, mojar la oreja de alguna manera. No, porque yo no creo que los sindicatos hagan conflicto por gusto. Ni que los empresarios defiendan sus posiciones por gusto. Yo quiero creer en la razonabilidad de las partes. Y a mí me alegra que en la negociación más grande de la historia del Uruguay, felizmente, porque recordemos que tuvimos en Uruguay, en democracia, 15 años sin negociación colectiva, cosa que este gobierno no quiere ni va a hacer. O sea, nosotros queremos más y mejor negociación colectiva. Y yo les voy a dejar, porque seguramente no tenemos tiempo, pero acá está el tema famoso del correctivo final de los rurales. ¿Está bien? Y hay alguna cámara que lo pueda tomar. Bien, allí. Y yo desafío que lo lean. Esto no es un tema que el gobierno interpreta. No, esto es lo que dice la letra. ¿Qué dice la letra del ajuste rural? Dice que el correctivo final se aplicará sobre los últimos 6 o 12 meses, en este caso. Si se mira el artículo de arriba que está subrayado en amarillo, sí. El artículo 7 dice que el ajuste anterior fue a los 18 meses, por tanto el otro ajuste es a los 24, y por tanto el correctivo hay que hacerlo sobre los últimos 6 meses, no sobre todo el convenio. Pero esto no es un antojo o una interpretación nuestra, esto es lo que dice el decreto de hace 2 años, que no se recurrió, no se impugnó, no. Entonces, estamos actuando correctamente. En otros casos, se nos quejan los trabajadores porque en otros casos, en vez de decir que el correctivo final es sobre 6 meses, es sobre los 2 años. Y si se hace sobre los 2 años, da 0. Claro. En ese caso hay trabajadores que nos dicen, pero da 0. Sí, está bien, da 0. Es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Bien. Pero yo reitero, lo dejo para que incluso, no sé, consulten a un abogado, a alguien que ustedes quieran. Bien. A propósito de abogado, hay catedráticos constitucionalistas que afirman que usted no podría presentarse como precandidato a las elecciones y usted ha dicho que no es así. ¿En qué argumento se basa en contra de el artículo de la Constitución, el 195, que prohibiría por haber sido director del Banco de Previsión Social? Sí, entre ellos está Martín Rizzo y por otro lado hoy veíamos la tapa de La República con un antecedente que Corseñac dice este antecedente le sirve a Murro. A ver, hay constitucionalistas como el doctor Corseñac que hace años que dicen que sí, si lo aprueba el Frente Amplio, ¿no? Yo por ahora estoy disfrutando, yo estoy disfrutando esta idea de Mujica, estoy disfrutando el apoyo de la gente que por su cuenta, libremente, por su decisión, junta firmas, la gente que ha armado páginas en Facebook y en Twitter. Yo todavía no he entrado en Facebook y en Twitter, no he entrado a esas redes sociales todavía, pero hay gente que está haciendo esas cosas, la gente que se organiza para hacer actividades de apoyo,
Y estoy disfrutando eso que para mí es precioso porque no lo esperaba. Yo no tengo ninguna aspiración. Yo no salía a decir quiero ser... No. Lo presentó Mujica el nombre, pero Está bien. Pero ahora aparece esto... Me imagino que usted averiguó si podía o no podía constitucionalmente. Claro, y claro, yo tengo la opinión de Corseniak desde muchos años, pero aparece esto, y esto es muy grave. Ahí lo decimos, que fue candidato en 2004, pese a haber sido director del EPS hasta el 2001. Porque lo que dice el artículo, claro, lo que dice el artículo concretamente es que cuando uno es director del EPS tiene que pasar un periodo de gobierno para poder presentarse a la candidatura. Acá obviamente no pasó. Este hombre del Partido Colorado fue candidato, habían pasado 3 años, un periodo de gobierno son 5. No. La discusión respecto a usted es si usted renunció antes que termine Mujica, se cuentan esos 15 días si pasó un periodo o si hay que contarle 5 años, ¿no? Claro. Exacto. ¿Y el tema cuál es? Que también esta noticia está, y quiero destacarlo, no la he leído todavía, está en la página 7 de búsqueda de hoy, también desarrollada. También. Pero ¿por qué para mí esto es grave? Muy grave. Porque esta es la lista de Sanguinetti. Es la lista de Sanguinetti. Que colaboró en la redacción de la Constitución. No, Sanguinetti fue 2 veces presidente de la República y es principal redactor de la Constitución del 67. O sea, si alguien conoce la Constitución del año 67, es Sanguinetti. Pero además, el doctor Armando Quisique, con quien tuve el gusto de compartir 6 años en el directorio del EPS, fue vicepresidente del EPS. Y el doctor Quisique además es abogado. O sea, y en esa misma lista... Está Correa Freitas. Está Correa Freitas, que es el otro constitucionalista que hay en Uruguay, como Corseniak. Pero acá no había bibliotecas, acá no podía. A ver, pero además, renuncia en junio del 2001 y en el mismo periodo de gobierno y 3 años después se presenta. ¿Qué tendría que haber hecho la Corte? Según el artículo 201 de la Constitución, anular la lista. O sea, Sanguinetti no podría haber sido senador. Claro, es la lista que lo llevó al Senado. Porque además, si esto, por ejemplo, fuera una lista concejal, que también es muy importante, de un pequeño pueblo de 500 habitantes. No, esta es la lista nacional de quien fue 2 veces presidente de la República, redactor de la Constitución. Y quien se integra a esa lista y no podía integrarse, es abogado. Y fue un hombre público, como yo. Porque, ¿qué pasa? Por el BPS, en estos 50 años del BPS, 51 años, pasaron decenas de directores. ¿No habrá otros casos como este? Pero si los hay, no estuvo bien. No, pero depende. ¿No? Yo creo que este caso es claramente una violación. Y el objetivo del artículo, vayamos al suyo, no es que el presidente del BPS por lo menos no participe de una elección. A ver, pero fíjese usted que, ¿qué pasa? Yo creo que la máxima restricción de la Constitución de la República, porque hay que partir de la base que el principio es que todos podemos ser electos y elegibles. Ese es el principio constitucional. Sí. ¿Cuál es la máxima restricción de la Constitución de la República? Que el presidente de la República, que es la máxima autoridad, no pueda ser reelecto. Sí. ¿Está bien? Sí. A mí esa es la máxima restricción. Sí. El presidente cesa el 1 de marzo a mediodía y en la tarde arranca la campaña para dentro de 5 años. Está bien, pero se perdió una elección. Pero, se perdió una elección. Pero espere, porque no puede ser reelecto. Pero a un director suplente del BPS, que capaz que estuvo una semana o un mes... Y bueno, pero es lo que dice la Constitución. No, pero a ver, la Constitución lo que dice Corseniak es que hay que interpretarla. Sí. ¿Está bien? Claro, pero en este caso dice hay un antecedente que ayuda a Murro, pero el antecedente, usted está diciendo, estaba mal, estaba fuera de la Constitución. Pero, claro, pero ¿y cómo se aceptó esto? Porque, reitero, quienes cometen este delito es gente que sabe mucho. Es uno de los principales autores de la Constitución. Porque hay un antecedente, cometemos otro delito. No. Porque yo creo que el caso mío, en caso de que el Frente Amplio estuviera de acuerdo, que todavía no hay resolución, ¿la habrá o no la habrá? Es totalmente distinto. Yo renuncié en el otro gobierno, antes. Bien. Acá es una renuncia en el mismo gobierno. En el mismo gobierno. Bien, Ernesto Murro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias, ministro. Tenemos que ir a ver cómo está la mañana.